Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Hemos hablado acerca del papel de la iglesia en el contexto del reino de Dios. Bienvenidos a nuestro segmento de estudio bíblico. Hoy vamos a hablar acerca de los grandes desafíos de la iglesia en la actualidad. Para comenzar, quiero hablarles de un pasaje bíblico que está en el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, versículos 10 a 17, y que voy a parafrasear por causa del tiempo. En este capítulo, en esta porción, Jesús dice a los discípulos y a los fariseos que lo criticaban porque sus discípulos supuestamente no ayunaban como acostumbraban a hacer los fariseos. Entonces Jesús les dice que no se pone un remiendo con paño nuevo en un vestido viejo porque se va a hacer más grande la ruptura, y que no se pone vino nuevo en odres o en cueros, porque en aquel tiempo lo que se hacían eran recipientes de cuero en donde se depositaba el vino, y que no se echaba vino nuevo en odres viejos porque se iban a romper los odres o los recipientes. Y uno se queda pensando, ¿qué quiere decir Jesús? Jesús está diciendo que la iglesia tiene que descifrar, la iglesia tiene que estar en tono con Dios para poder renovarse constantemente. Lo que trajo Jesús a la sociedad de los judíos en la cual él nació era una nueva cosa totalmente diferente a lo que era la religión judía. Y por eso ellos no lo entendían, porque era una religión completamente diferente. Ellos estaban acostumbrados a hacer simplemente ritos, a ser simplemente practicantes de una religión, y pensaban que con eso estaban agradando a Dios y siendo leales al pacto. Pero Jesús les dice, no. Hay una cosa nueva, es el Evangelio. Y el Evangelio trae ciertos principios nuevos que hay que tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, yo le he llamado entonces a esto los grandes desafíos de la iglesia, y este es el primero: descifrar, discernir el paradigma de los odres. La iglesia tiene que pasar de tiempo en tiempo, a nuevos avivamientos, a nuevas situaciones de reforma, como lo dijimos en nuestro segmento anterior, que nos lleve a repasar, a examinar lo que la palabra de Dios nos dice, para que volvamos a esos principios de la iglesia. Yo oigo a muchos predicadores, y una gran cantidad, ojalá que todos, lo hacen de buen corazón, lo hacen con una buena intención. Hablar, por ejemplo, de que necesitamos regresar a ser como la iglesia primitiva. Bueno, eso depende de qué significa eso, porque la iglesia primitiva vivía en otro contexto, en un contexto en donde esperaban que ya de pronto la venida segunda de Jesús iba a ser muy rápido, y entonces ellos pues tenían más facilidad para vender sus propiedades, para hacer una comunidad más igualitaria, para hacer una comunidad en la cual se importaban y se atendían los unos a los otros, como lo vemos en otros pasajes que hemos citado en otras ocasiones. Y entonces la iglesia primitiva entonces vivía en otras situaciones. Pero ¿cómo es interpretar eso para la iglesia de hoy? Entonces, otro de los desafíos entonces es interpretar conforme al enfoque de misión que Dios nos ha encomendado. Cuando hablamos de misiones, hablamos de muchas teorías que los teólogos nos han presentado en sus libros, en los seminarios, de cómo se hace misión, que las misiones transculturales, que las misiones aquí, que las misiones allá, pero no hemos leído mucho. Muchas veces partimos más de la experiencia que de la palabra de Dios para volver a ver cómo es que la iglesia hacía misión en el Nuevo Testamento. En primer lugar, la iglesia no tenía bancos, la iglesia no tenía instituciones que le diera créditos, la iglesia no tenía dinero acumulado, la iglesia no tenía medios de comunicación, y la iglesia no tenía ferrocarriles o barcos
o aviones o carros para que los llevaran de un lugar para otros. La gente de la iglesia primitiva dependía de lo que tenía en su mano. Hoy, desafortunadamente, si no tenemos ciertas condiciones de este mundo, nos negamos a hacer la misión. Cuando Dios nos está llamando entonces a ser conforme al concepto de misión del Nuevo Testamento, en donde los apóstoles no son unos que se nombran allí apóstoles para tener ciertos privilegios, sino que dan su vida y andan con zapatos gastados de casa en casa y de ciudad en ciudad con sus discípulos para hacer la misión. Entonces tenemos que regresar a ese concepto. No estoy diciendo que tenemos que ser pobres o que tenemos que hacer la misión de una manera extremadamente con la pobreza. Tenemos que utilizar los elementos y los recursos que tenemos en la actualidad. Tenemos que releer la Biblia entonces, especialmente en aquellos pasajes que no queremos leer y que estamos interpretando mal. Por ejemplo, muchos cristianos interpretan mal algunos pasajes, como por ejemplo que somos salvos solamente por la fe y que cuando ya tenemos fe, y para algunos fe es un ejercicio mental, intelectual, y ya creo en Jesucristo y yo soy salvo, Señor perdóname, yo soy salvo para toda la vida. ¿Quién sabe? Ese concepto no está en el Nuevo Testamento. Tenemos que vivir constantemente en una actitud de arrepentimiento. Otros cristianos pensamos que aquel versículo que dice Jesús cuando aquella mujer trajo el frasco de alabastro para ungirlo, cuando dijo a los pobres siempre los tendréis, piensan que no nos debe de importar los pobres, cuando no es eso lo que dice ese versículo, sino que lo que Jesús estaba diciendo es que en esa oportunidad esa mujer tenía que ungir a Jesús porque iba directo a la sepultura y que a los pobres los podían servir después. Pero muchos cristianos en la actualidad interpretan ese versículo como que Jesús está diciendo, para salvarse no necesitas hacer nada con los pobres. Entonces estamos partiendo de malas interpretaciones o de interpretaciones muy cortadas o muy fuera de contexto de lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Samuel capítulo 7 versículos 1 al 6 dice esto y se lo voy a leer. Y voy a leer desde el versículo 2 del capítulo 7 de 1 de Samuel. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Habló entonces Jehová a Samuel a la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Interesante. Este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Israel. Estaban adorando dioses falsos. En la actualidad, la iglesia puede estar adorando dioses falsos. La notoriedad, el que dirán de mí, la fama, el dinero, el si nuestra iglesia tiene la mejor cuenta, en si puedo competir con la iglesia del vecino que es así, yo voy a tener una iglesia mejor. Si puedo competir con la manera como se percibe el ministerio de fulano, de sutano, y que es internacional y que este mío solo es local. Esos son valores de este mundo. Entonces nosotros estamos necesitando replantear como gran desafío de la iglesia nuestra misión. Nuestra misión entonces tiene que volver a las páginas de la Biblia. Tiene que comenzar por quitar los ídolos que están dentro de nuestro propio corazón, ya sea en lo personal, como en lo administrativo, en lo comunitario como iglesia, para aprender a replantear y a reinventar un sistema de organización de la iglesia que sea hermandad, que sea
que sea una iglesia comunidad del reino, que sea una iglesia comunidad efectiva para cumplir la misión, para las necesidades de este mundo de hoy, que no son las del Antiguo Testamento ni las del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hoy esa misma iglesia que para nosotros los evangélicos que miramos en nuestro contexto este tipo de programas, pensamos que tenemos una buena iglesia y sí, claro, tenemos que decir que con agradecimiento a Dios nos ha dado la oportunidad de expandir nuestra iglesia, pero tenemos que replantear y que mantener incólume los principios del reino de Dios frente a las presiones de corrupción y de manipulación política, de manipulación económica, de manipulación de los valores de este mundo para replantear el sistema de organización y también nuestro papel misional. Replantear la manera como Dios nos está llamando a hacer la misión en el momento es uno de los más grandes desafíos de la iglesia en la actualidad. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.